Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, ¿cómo estamos? Por aquí estamos bien, espero que ustedes también lo estén. Gracias por acompañarnos un día más. Hoy continuando con el libro mío, mi libro Reflexiones acampados en Gilgal, después de haber cruzado el Jordán. Ya saben que el ejército de Josué acampó en Gilgal y en este tiempo pues la iglesia también es un tiempo de acampada en Gilgal, de cruce del Jordán y acampada en Gilgal, aunque la acampada pronto ya se va a terminar porque entramos en el periodo ya de la conquista de la tierra con el último gran avivamiento, que está a puntito de comenzar. Y bueno, pues hoy nos toca continuar con una serie de artículos que yo metí en este libro del blog Tabernáculos, que estaban especialmente enfocados a nuevos creyentes y que además son conversaciones reales. Las personas están protegidas con un seudónimo y yo creo que son temas interesantes que pueden servir para nuevos creyentes y para si usted conoce gente que está comenzando, pues hay cosas que le pueden venir bien. Bien, hoy el tema va sobre la salvación, el arrepentimiento y la santificación. Es capítulo 3 de Conversaciones con Nuevos Creyentes y en concreto del personaje que llamamos Daniel es la parte 1. Y hoy vamos a ver solamente este artículo porque es un poquito largo. Bien, aquí tenemos como siempre al alumno en su mesita, en su pupitre, levantando la mano para hacer preguntas, que es lo que los nuevos creyentes deben de hacer a todo tiempo, al Señor y a los hermanos, a los pastores, a los líderes, leer, consultar, si es que quieren crecer. Y bueno, nuevos creyentes, aquí vemos un nuevo creyente que está tratando de recorrer el camino de la cruz para llegar a Jesús, a que Jesús sea formado en él, no solamente la salvación, el engendramiento o la justificación, sino que Jesucristo sea formado en él y nazca en él. Bien, nota, las siguientes conversaciones de orientación son reales. Solo se han omitido algunos nombres y realizado leves retoques para guardar el anonimato. Muy bien. Esta es la pregunta que me hacía. José, estoy en el proceso de arreglar mis asuntos con el Señor, pero no sé por dónde empezar. Esta es una persona que anteriormente pues había, incluso de niño, había asistido a la iglesia y todas estas cosas, pero que se había alejado del Señor, ¿no? Y de alguna manera pues estaba retornando. Y pregunta, ¿debe ser él quien lo haga o debo ser yo? Me gustaría que usted me diera alguna orientación. Muchas gracias, un abrazo. Querido, los chinos dicen que aún el viaje más largo del mundo comienza con el primer paso. ¿Damos ese primer paso? Bien, las dos cosas son ciertas. Bueno, disculpen, parece que sonó el teléfono de mi esposa por ahí. Y proseguimos. Las dos cosas son ciertas, porque dice la palabra que nadie viene al Padre si Jesús no lo atrae. Juan 14, 6 y capítulo 12, también versículo 32. Y también dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4, 8. Está claro que siguiendo el orden, Él lo ha hecho primero y también que tú lo estás haciendo, es decir, el Señor ha dado el primer paso y ahora lo está haciendo Él. Preguntaba, recuerden que estaba preguntando, debe ser Él quien haga, no sé por dónde empezar, debe ser Él quien lo haga o debo ser yo.
Bien, está claro que siguiendo el orden, él lo ha hecho primero y también que tú lo estás haciendo. Comencemos, pues. Lo primero es reconocer ante Jesús que eres un pecador perdido, impotente, que nada puede hacer por salvarse a sí mismo. Lo segundo, como dice Romanos 10, del 8 al 10, cree en tu mente, corazón, que Jesús es el Hijo de Dios, venido en carne y que Dios lo levantó de los muertos, y confiesa con la boca. Bueno, yo quise asegurarme de que el hombre, si no había sido salvo cuando estuvo en sus primeros pasos de chaval, digamos, por si acaso me estaba asegurando pues eso, de que confesara al Señor. Esto es el hacer público y notorio tu compromiso diciendo en voz audible, aunque no es preciso gritar, eso mismo que crees, para que lo oiga también Satanás. Ayudará mucho que le confieses a alguien que lo has hecho y que ahora eres un seguidor de Jesús. Desde luego no hay mejor confesión pública ante los hombres y los ángeles que el bautismo. Bien, si has hecho esto eres un hijo de Dios, lo sientas o no. Pues es una cosa de fe que la palabra garantiza. Cree en esa palabra, lo sientas o no, pero esto solo es el comienzo de la obra de Dios. Luego, si perseveramos, vendrá el crecimiento hasta la madurez. Bueno, y como saben, el Señor dio el primer paso, quiere decir que lógicamente si Él ha escuchado la voz de Dios, pues el Señor ha producido en él la fe para nacer de nuevo o para regresar, si es que estaba apartado. Tal como a mí me dices, dile a Jesús que quieres vivir para Él y hacer su voluntad, que te ayude y guíe para poder hacerlo. Dile que te dé la gracia para obedecerle. Dile que te ayude a salir de lo malo y a no caer. Si caes y pecas, no te quedes en el suelo. Solicita su perdón y que te lave con su sangre y continúa caminando. Es excelente que leas la Biblia. Espiritualmente hablando, ella es la teta, entre comillas, para el recién nacido. Jesús no solo nos da vida, sino que es el alimento continuo para esa vida. No te enfoques en crecer, sino en comer, porque el que come crece. Elabora un programa sencillo que sea suficiente para satisfacer tu hambre espiritual. Si comes poco te volverás anémico, si mucho te empacharás. Que escuches predicaciones y leas buenos libros te ayudará muchísimo, pero pide a Dios que escoja tu menú. Ora para que te guíe, no tragues todo lo que aparezca. Cuando leas no te preocupes por lo que no entiendas, sino por lo que sí. Eso que Dios te haga entender, ponlo en práctica cueste lo que cueste. Alimentarse espiritualmente es como comer pescado. Uno no bota el pescado porque tenga espinas. Aparta las espinas y come la carne. Te sugiero que leas a diario un capítulo de Proverbios, una página de los Salmos y un capítulo del Nuevo Testamento, empezando por el Evangelio de Lucas. Otros recomiendan primero el de Juan. Yo recomiendo Lucas porque fue escrito para nosotros los gentiles. Y continúa luego en Hechos de los Apóstoles hasta el final. Reparte ese tiempo en la mañana y en la noche o como más te guste a ti, pero recuerda que debes hacerlo sistemáticamente, con o sin ganas. Empieza con 15 o 20 minutos o lo que tu hambre demande y vete aumentando según necesites. Recuerda que es más importante absorber que correr. Tercero, Dios nos ha prometido el Espíritu Santo para que nos ayude. Empieza a pedirle a Dios que te revele sobre el bautismo del Espíritu Santo. En breve hablaremos de ello y oraremos para que lo recibas. No te preocupes todavía por asistir a una congregación, pero ora para que a su tiempo Dios te guíe a la que Él quiera para ti. Hoy, desgraciadamente, la mayoría de las iglesias son laodicenses y son más un peligro que una ayuda para crecer sanos en Cristo. Recuerda que es más importante ahora que estés solo a los pies de Jesús y que seas enseñado por el Espíritu Santo, tal y como le ocurrió a Pablo en sus primeros 3 años de convertido. También a mí, que el Padre me tuvo un año entero o más a solas con el Espíritu Santo antes de encaminarme a una congregación, y eso que la estaba buscando.
El cristianismo no es una religión, es Cristo en relación personal con nosotros. Y la palabra de Dios dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe porque el Espíritu lo hace. Primera de Juan 2:27. Cuarto, ora para que Dios te muestre todos y cada uno de los pecados que debes confesarle y pedirle perdón, y que te lave con su sangre cada vez que lo hagas. Algunos precisarán que pidas perdón a alguien y o hagas restitución, a veces las dos cosas. Muy importante, Jesús dijo al final del Padre Nuestro que cuando estemos orando perdonemos a los que nos ofendieron, para que también nuestro Padre pueda perdonarnos a nosotros. Luego queda tranquilo, Jesús pagó en la cruz por tus errores del pasado, incluido aquel que particularmente más te preocupe. Bueno, ves que hay tajada para comenzar. Adelante. Dios está más interesado en tu progreso espiritual que tú mismo. En lo que a mí respecta, estoy a tu entera disposición para orientarte, pero piensa que yo te voy a decir las cosas claritas siempre. Por este medio, o incluso si quieres, podemos hablarnos y vernos por Messenger. Recuerda que no estás solo. Dios y nosotros te amamos. Estamos gozosos de verte regresar a Cristo. Un abrazo con dos brazos. Bien, continúo con otros temas. Ahí había unos puntos suspensivos, sería probablemente alguna otra pregunta o cosa que es particular y que no he querido reflejar. Por lo que me cuentas, parece claro que hay por medio una atadura espiritual, que probablemente tienes por herencia de los padres. Pon eso en las manos de Dios y dile que te guarde. Si te enfocas en comer y comes, no tendrás que luchar por desembarazarte de tus pecados. Los pecados te abandonarán a ti, aunque eso ocurre gradualmente según vamos creciendo. De momento, pide a Dios gracias para no caer, y si ocurriese, no te preocupes demasiado. Pídele perdón, levántate y continúa caminando. Excelente. Excelente lo de dejar la televisión y mucho ojo con el peligroso Internet. Lo primero que hizo Dios conmigo es llevarme a un lugar aséptico, profiláctico, sacándome de mi ambiente, y eso mismo hizo con Abraham, Génesis 12:1. Le digo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré, ¿no? El Señor lo primero que hace es sacarnos de nuestro ambiente, incluso de nuestra familia, para poder tratar con nosotros. Y luego con su pueblo esclavo, eso mismo hizo con Abraham, y luego con su pueblo esclavo, símbolo de la esclavitud al pecado, en Egipto, y símbolo en Egipto, que también es símbolo del mundo. Hechos 7:3. Hechos 7:3. Como ves, el Espíritu Santo se está moviendo rápido contigo y te está guiando magistralmente. ¡Ánimo! Proverbios y la carta de Santiago te ayudarán con el vocabulario. Cuando los leas, anota algún versículo que te toque especialmente. Probablemente tenía un problema de maledicencia, ¿no? De palabras soeces o vulgares. Cuando los leas, anota algún versículo que te toque especialmente al respecto y memorízalo. Usa los versículos como píldoras medicinales, desayuno, almuerzo y cena, contra cada necesidad espiritual específica. La palabra de Dios en tu corazón hará la obra de domar la lengua, tarea que, como dice Santiago, ningún hombre puede lograr. Debes renunciar a tu voluntad y a tus fuerzas y descansar en la obra perfecta de Dios. Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Esto de descansar no es fácil, lo aprenderás gradualmente. Me alegra mucho saber de ti y de tu deseo de crecer en Cristo. Está bien lo que me dices de leer preferentemente la Biblia. Recuerda, de todos modos, que en Internet tienes Biblias electrónicas por si ahora te viene mal comprar una. Te recomiendo la Biblia Reina Valera del 60. Bueno, él era en Colombia y yo en España. La oración, sea mental o vocal, sigue siendo oración. Vas bien encaminado cuando piensas en Jesús a lo largo del día, para darle gracias, alabanza, adoración, arrepentimiento, encomendarte a Él y someterte a su buena, agradable y perfecta voluntad. Excelente.
Huye de las oraciones sistemáticas o repetitivas, salvo que el Espíritu te guíe a repetir una oración por cierto tiempo. Cuando esa oración la sientas rancia, es que ya llegó el tiempo de dejarla y confiar. Es decir, a veces oramos y sentimos que ya debemos dejar esa oración y confiar, o bien porque hemos tenido respuesta en nuestro espíritu de que el Señor ya lo va a hacer, aunque no lo veamos todavía físicamente en este mundo. Sin embargo, eso ya ha sido atado en el cielo y esto está en camino. Bien, continuamos. No te confundes en tu apreciación. Todo lo que llega a tu vida está exactamente medido por Él para ti. También estás acertado en lo de las cruces que te encuentras. La cruz es su voluntad oponiéndose a nuestros deseos. Desconfía cuando lo que creas ser la voluntad de Dios coincide con tus deseos, pues tal vez 95 de cada 100 veces no será así. Atravesarás fases. Primero solemos aborrecer la cruz, luego la soportamos y al fin la abrazamos como el sumo bien para nuestras vidas. En lo absoluto estás perdido, todo lo contrario. Recuerda que al salir de la oscuridad el exceso de luz nos ciega hasta que nuestra retina se adapta, hasta que nuestras retinas, habría que decir, retinas se adaptan, tal como le pasa al preso cuando sale de la oscura mazmorra a la luz del sol. Tú estás recibiendo mucha luz ahora, ten paciencia, todo caerá en su lugar poco a poco y el puzzle irá cobrando sentido. Yo a veces me imaginaba el puzzle como, pues eso, donde uno va colocando primero las piezas de los bordes, como el marco, y cada vez, a medida que va colocando uno piezas, cada vez se hace más fácil, ¿verdad? Ya se empieza a ver algo de la imagen y eso nos va ayudando cada vez más. Perdón. También quiero que sepas que nuestra progresión en la vida espiritual es como el día bíblico, que comienza en la tarde, ahí en la tarde es el engendramiento del espíritu en Egipto, cuando no somos salvos, el mundo, se adentra en la noche del desierto y tras la noche viene el amanecer, que es la resurrección o conversión o nuevo nacimiento del alma en la tierra prometida, que es la vida victoriosa, Cristo formado en ti. Y luego llegará el mediodía, que es la plenitud o madurez, al final de esa etapa de tabernáculos. Aquí tenemos las etapas también, tarde, noche y mediodía y día, ¿no? Tarde, noche y día, que serían Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Engendramiento, justificación, Pentecostés, que sería la gestación, y tabernáculos, que sería nuevo nacimiento y crecimiento hasta la madurez. Bien. Bueno, luego llegará el mediodía, decíamos, plenitud o madurez. Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Simplemente pide gracia para caminar sin detenerte, hasta que corones la cumbre. La unción de las voluntades, esa es la cumbre. La tuya con la de Él, es decir, que tu gozo sea siempre su voluntad perfecta y no darte gusto a ti mismo. Esto tendrá lugar cuando entres a tu tierra prometida. Repito, simplemente pide gracia para caminar sin detenerte hasta que corones la cumbre, la unión de las voluntades, la tuya con la de Él. Como dice Hannah Hurnar en su libro Pies de ciervas en los lugares altos, dos amigos te cogerán de una y otra mano para llevarte a la cumbre, contrariedad y pena, es decir, sufrimiento. Contrariedad es la voluntad de Dios opuesto contra la nuestra, que son contrariedades que nos vamos tropezando en el camino, y el sufrimiento, pues eso, es que las tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. Recuerda que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, Hechos 14:22. Tras la cumbre hallarás gozo y paz, no importando cuáles sean las circunstancias. Nada de lo que te ocurre es en vano, pues a los hijos de Dios no les pasa absolutamente nada por casualidad,
sino por causalidad. Es decir, el Señor arregla nuestras circunstancias pormenorizadamente, minuciosamente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el Salmo 119, 105. Nos pasa como con el peregrino que caminaba en la noche orientándose por las grandes lumbreras, sol, luna, estrellas, y con un farol, antorcha o linterna para sus pasos inmediatos. Eso sobre todo mientras dura la noche. Necesitas leer pues la palabra por sobre todo lo demás. Te aconsejo los proverbios, un capítulo cada día del mes, los salmos que te enseñarán a orar y abrir tu corazón a Dios con plena transparencia y sinceridad, como lo hacía David, una cara o si puedes una página de tu Biblia al día. Y luego el Nuevo Testamento, comienza con Lucas y sigue con Hechos hasta el final, prestando especial atención a la parte final de las epístolas, que es la parte vivencial o práctica. 1 o 2 capítulos diarios. Eso del Nuevo Testamento más lo que se decía del Antiguo Testamento. Como dijo Madame Guyon, que tu oración se nutra de tu lectura y de tu vivencia, de tus experiencias. Cuando algún versículo o porción te hable especialmente, cópialo en una tarjetita y léelo varias veces al día, tantos días como se conserve fresco. Esta es la forma en que el simple conocimiento de la palabra se hace gradualmente carne en nuestro corazón y actúa sobre un área o problema interior concreto que precisa de sanación. Como decíamos antes también, pues uno se escribe ese versículo que el Señor ha hecho resaltar especialmente para él, entonces lo anota en un papelito y ese papelito pues lo lee, por ejemplo, 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Si uno lee 3 veces ese versículo al día, ¿verdad? Esa palabra al día, pues va a ser, por ejemplo, durante 10 días, pues van a ser 30 veces. Y eso es como una medicina, pom, 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 golpeando, golpeando, golpeando en la causa del problema, hasta que al final, pues la palabra que es viva y eficaz causa el efecto deseado y nos sana en ese lugar, nos ayuda a vencer esa dificultad, a superar ese pecado, etcétera, etcétera. Bien, la palabra es viva y eficaz, produce efectos, penetrará en tus entrañas y obrará los cambios que necesitas. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos que hablan del alma, de la cuestión anímica, y las intenciones del corazón. Eso habla de las motivaciones, que eso ya está más bien rayando con los deseos, la voluntad, el espíritu, ¿verdad? Te recuerdo, enfócate en comer y olvídate de crecer, pues el que come irremediablemente crece. Por sobre todo, te recuerdo que necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Ora a Dios por ello. Lee Hechos 2, Pentecostés. Verás además en todo el libro de los Hechos esa experiencia vez tras vez. El Espíritu Santo será tu amigo, compañero consolador, ayudador, guía, maestro de Biblia y todo lo que necesitas. 1 de Juan 2:27. Yo pues he aprendido con el tiempo que la forma que se produce fe es a la gente repetirles, pues esto ya se le había repetido anteriormente, ¿verdad? Como hemos leído. Pues, por ejemplo, si usted lo que cree que esa persona ya lo que necesita es el bautismo espiritual, pues usted le habla del Espíritu Santo una, otra, hasta que al final él tiene la fe o se despierta a la necesidad de ello y pide oración, pide recibirlo. El Espíritu Santo será tu amigo, compañero, consolador, ayudador, guía, maestro de Biblia y todo lo que necesites. 1 de Juan 2:27. Yo lo recibí estando solo en mi coche una noche cuando le pedí a Dios que lo hiciera, pero como verás en Hechos, no hay una fórmula preestablecida, aunque generalmente se recibía por imposición de manos, por la imposición de manos, o la oración de otro cristiano, de un hermano. Si quieres contar conmigo al respecto, hazlo y oraremos por Messenger. También considera seriamente bautizarte en agua, lo resalto en negrita, como testimonio público de que eres cristiano y Jesucristo es tu Salvador, santificador y Señor. Las 3 S, Salvador, santificador y Señor.
Y esa es la forma de confesar a Jesucristo mejor que hay. Si confesares con tu boca, si creyeres en tu corazón, confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Las bendiciones del reino solo se aplican a los ciudadanos del reino y el bautismo es el paso legal para entrar. No hacerlo es como tener la ciudadanía, pero no cruzar la frontera del país de la oscuridad para pasar a vivir en el país de la luz. Estos libros que te enlazo te ayudarán muchísimo. No sabes cuánto. Léelos cuando acabes el de Madame Guyon. Y le enlazo el libro o los libros de Watchman Nee, que ustedes los pueden también buscar en mi blog Finisterre, creo que están, y creo que incluso hay un enlace en el blog Tabernáculos que conduce a ese de Finisterre. Y hay varios libros que son capitales de Watchman Nee, como La liberación del espíritu, El quebrantamiento del hombre exterior, La vida cristiana normal, Autoridad espiritual, Sentaos, andad y estar firmes, basado en la carta de los Efesios, y La vida cristiana normal, que está basada en la epístola a los Romanos. Libros buenísimos que les recomiendo a todos. Y en cuanto al bautismo, déjenme que lo repita, aunque ya lo hemos grabado en algún vídeo, el tema de lo que significa cruzar la frontera, ¿no? Yo suelo poner el ejemplo, imagínese que usted es haitiano y está en una isla, que es la española, la mitad occidental, ya saben que es Haití, y la mitad oriental es la República Dominicana. Pero la República Dominicana pues está más desarrollada y tiene un nivel de vida mucho mayor que Haití, entre otras cosas porque Haití pues siempre ha estado dominado por la religión del vudú, etcétera, etcétera. Entonces tiene un país arrasado. Bueno, pues imaginen que usted está deseando que le den la nacionalidad dominicana para poder ir a la República Dominicana a vivir y mejorar. Sin embargo, pues después de mucho luchar y tratar y cual, pues a usted le conceden al final la nacionalidad dominicana por cualquier motivo, no va a entrar en eso, y entonces a usted le dan su pasaporte para poder cruzar, pero usted nunca cruza la frontera, se sigue viviendo en Haití. O sea, usted es ahora un dominicano que no se puede beneficiar de los beneficios de ser, valga la redundancia, de ser dominicano si está viviendo en Haití, eso es obvio. Pues eso es lo que supone para una persona que ha creído en Jesucristo y ha sido justificado por la fe, pero no se bautiza, no sale, sigue viviendo en Egipto, no sale y cruzan el Mar Rojo para escapar al desierto y después a la tierra prometida. Por lo tanto, pues serían como embriones congelados. Bien, continuamos. Un fuerte abrazo y ánimo, vas muy bien, te bendigo. Vuelve a preguntar, hola José, hoy me ha tenido pensando mucho una noticia que me dieron ayer. Yo tenía planes que me voy dando cuenta que no era la voluntad de Dios respecto a la plata y unos ahorros que quería hacer para una cuota inicial de un apartamento. Todo eso queda en nada porque con el trabajo actual es para vivir bien sin que nada falte. Bendito sea Dios. Pero cero ahorro. Eso me ha tenido con afán y me molesta porque veo que se me pasa el tiempo y los años y no consigo nada o me siento que voy encaminado a ser un fracasado. Son cosas materiales, pero no puedo evitar molestarme o preocuparme por ese tema. En la Biblia, en estos últimos días, en Salmos, Proverbios y Lucas, he leído pasajes que se me han quedado y vienen a mi pensamiento varias veces. En estos momentos, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Acabé de leer Lucas 12 del 22 al 34 y más claro no puede ser. No se puede servir a dos señores y no debo servir a las riquezas. Pero qué duro es cumplir esto. Pues siendo sincero, me siento más seguro y mejor cuando tengo plata en mi cuenta. Entonces, ¿dónde queda mi fe? Un abrazo, saludos. Me regocijo por lo que Dios está haciendo en tu vida. También me alegra grandemente que empieces a discernir y escuchar su voz. Te diré que puedes tomar esos textos como la respuesta de Dios a tus inquietudes y su voluntad para tu vida,
Pues primeramente ese trabajo él trabajaba en un sitio que no era muy acorde para un cristiano, no es un ambiente propicio y edificante para un hijo de Dios. Más bien todo lo contrario. En cuanto al versículo, estad quietos, ya creo haberte dicho que es mi texto predilecto, mi lema en mi relación con Dios. En lo referente al dinero, efectivamente, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas nos serán añadidas. Repito, nos serán añadidas. Mateo 6:33. Dice añadidas, esto es, no necesitamos correr tras ellas porque ya hay alguien que se ocupa de eso. Deuteronomio 28:2 dice que cuando obedecemos, las bendiciones nos alcanzarán, ellas a nosotros. Creo que lo que Dios quiere es que te conformes con ese salario y el resto del tiempo lo dediques a buscarlo a Él. Proverbios 38. Dios dispone de toda la plata y el oro y cuando quiere darle algo a alguien, se lo da. Yo le puedo hablar de eso por experiencia. Antes de que eso pueda ocurrir, quiere que madures en Él, para que el dinero no te aparte de su lado ni te dañe. El dinero es un mal amo, pero un buen siervo. Recuerda también que el dinero es neutro, ni bueno ni malo. Bueno o malo es lo que nosotros hagamos con él. Recuerda que has sido comprado por el precio de su sangre, 1 Corintios 6:20, y que ya no te perteneces. Le perteneces a él y debes vivir para él. 2 Corintios 5:15, que me imagino que es ese texto que dice para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y recuerda que ahora no se trata de cuánto de tu dinero le das a Dios, sino de cuánto del dinero de Dios tú te quedas para ti. También tienes razón en darle lugar a tu fe. No te preocupes por ahorrar, preocúpate por confiar en Él. Cuando le sirves a Dios, Dios corre con todos los gastos un día a la vez. Siempre que necesites algo, aparecerá en el momento preciso, a veces justo en el día, hora o minuto en que lo necesitas. En verdad que serás probado en esto. Nunca pidas a los hombres, solo a Dios. Bueno, apréstate a vivir una emocionante y a veces riesgosa aventura de fe con Dios, pero donde verás su mano y sus amorosos milagros cuidando de ti. Filipenses 4:6, Filipenses 4:19. Un cariñoso y fuerte abrazo en el Señor. Recuerda que hay hombres que están tan ocupados fracasando que no tienen tiempo para triunfar. Algunos de ellos son aquellos que son tan pobres que solo tienen dinero. Pues quien tiene todo y no tiene a Dios no tiene nada. Y quien tiene a Dios, aun no teniendo nada, lo tiene todo. Decía San Agustín que al final de la vida el más inteligente es el que se salva, no el que más sabe o tiene. Así que eso de andar corriendo con el dinero, pues vemos que no tiene sentido, ¿verdad? Si estamos realmente haciendo la voluntad de Dios, Él cuando quiera darnos una cosa nos la dará. Y si quiere que ahorremos, también nos dirá que ahorremos. ¿Ve? Pero normalmente, si uno vive en dependencia directa de Dios, Dios provee para lo mucho y para lo poco. Que uno necesita para comer, el Señor provee para comer. Que uno necesita para un apartamento porque es el tiempo de Dios, pues el Señor le regala un apartamento, un carro o lo que el Señor quiera. Bien, lo mejor es que te puede ocurrir en la vida es no tener nada y depender solo de tu papá Dios. Bueno, hay veces que Dios nos da cosas, ¿verdad? Pero... y nos puede dar, como a nosotros nos ha regalado, pues por ejemplo, un apartamento, ¿no? Pero hasta entonces, durante muchos años, hemos estado corriendo detrás del Señor, sí, viviendo pues en alquiler, de alquiler, incluso no en un piso, sino compartiendo habitación. Eso sí que es tener éxito. ¿Qué prefieres tener, el dinero o a Dios? Bien, vuelve a preguntar. Hola José, yo creo que al buscar a Dios es con la gracia de Él. Porque Él permite, yo creo que el buscar a Dios es con la gracia de Él, porque Él permite que me acerque y a diario sentía la necesidad de apartar un tiempo dedicándolo a Él. Lo hacía en la noche, después de llegar de trabajar, y ahí leía la Biblia. Igualmente,
Pienso en mi Señor Jesús a lo largo del día, no mucho en el trabajo porque ando ocupado. Lo que me pasa es que ando con muchos dilemas de qué será bueno o qué será malo en mi actuar diario. Entonces, o me la paso pidiendo mucho perdón o ando con sentimiento de culpa en ocasiones y ya me siento hastiado de ese diario vivir con estos dilemas. Este fin de semana me sentí solo, cansado, no sentía esa gracia de Dios para orar, para orar. Ya me ha pasado varias veces y lo que hago en esos momentos es leer la Biblia y nada más, pero me siento leyendo por leer. Luego llegan días en que siento esa necesidad y esas ganas de adorar a mi Padre y me aparto para orar y no hay palabras para Él. Y entonces terminan siendo 10 minutos escasos de oración y luego leo la Biblia y ya. Eso también me deja pensando mucho, porque me preocupa que mis pies resbalen. Le tengo tanto miedo a volver a Egipto y Babilonia y le pido misericordia a Él. Pero me siento estancado, ahí vienen los pensamientos, pero me siento estancado. Ahí vienen los pensamientos de que estoy haciendo cosas malas, que debo arrepentirme, cosas malas de que debo arrepentirme, pero la verdad no sé de qué. Solo le digo que me perdone mis infidelidades, pero eso ya me sabe rancio de repetirlo todos los días, varias veces al día, y no sé qué debo hacer. Usted me había dicho que me enfocara en comer y eso he hecho, pero me siento como le acabo de decir. Hoy, por ejemplo, siento algo de libertad, siento que Dios se está encargando de cada detalle, siento que no soy digno, pero que Él tiene misericordia de mí todos los días. Sin embargo, ahí está ese sentimiento de que Dios no está agradado conmigo y de que yo debería dar más. De eso se me desprenden demasiados pensamientos que me confunden y me confunden. Y hoy sentí que ese tipo de vida ya la llevé antes, el hacer un devocional diario, el pensar que casi todo es malo, entonces debo estar prevenido. Y todo eso me terminó cansando y me terminé alejando. Como es Satanás tratando de azuzar para que él haga cosas por Dios, en lugar de esperar que Dios haga las cosas para él. Bien, por eso Jesús creo que antes no había sido llamado por eso creo que antes no había sido llamado por Jesús, pero ahora yo sé que Él me llamó. Fue cuando yo sentí la necesidad de buscarlo. Estando solo me llamó. No estuvieron mis padres ni nadie que me exhortara a volver. Él me llamó cuando estaba solo para gloria de Él. Entonces ahora me encuentro en esta situación que le describo y quería saber qué piensa. Disculpe si está desorganizado o redundante lo que escribí, pero lo hago por el celular y solo puedo ver un renglón. Un abrazo, saludos. Bien, estamos muy contentos de ver que las mismas cosas que nos han ocurrido a nosotros, de ver las mismas cosas que nos han ocurrido a nosotros y a todos los que corren esta carrera, te ocurran a ti. Esto demuestra que todo va bien. Lo que Dios está haciendo es buscarte, llamarte, darte un buen trabajo, sacarte de ese lugar de trabajo indebido, buscarte un apartamento nuevo, bueno y económico, con chacha que lava y plancha, etcétera, para que tengas que preocuparte solo del trabajo y de tu tiempo con Jesús. El resto ya sabes quién lo está haciendo y por qué lo está haciendo. El enemigo de las almas. El dilema se resolverá si buscas la paz en tu corazón para cada decisión grande o pequeña y la sigues. Salmo 34:14 dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, gobierne o arbitre, sea el árbitro el que nos dice de la cosa está bien, si estamos en verde o estamos en rojo. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. La paz, esto va en negrita, o la ausencia de ella, desasosiego interno, te indicarán si el Espíritu Santo aprueba o no lo que haces, piensas o dices. Cuando metas la pata, y la meterás con mucha frecuencia, simplemente
confía en la sangre. Sí, y la meterás con mucha frecuencia, coma, simplemente confía en la sangre, pide perdón y no le des mayor importancia. Recuerda que el bebé se cae muchas veces hasta que aprende a caminar y por eso su papá no se enfada ni deja de amarlo. Antes se compadece de su debilidad y lo ayuda a levantarse. Sobre todo permanece arraigado y cimentado en el gran amor de Jesús, quien te ama y te amó siempre, incluso mientras estabas pecando y alejado de él. Efesios 3:17, Romanos 5:6. Confía en que fuiste imputado justo judicialmente en el cielo, aunque en tu experiencia aún no lo seas por completo, sino que simplemente estás en el camino hacia la santidad o justicia perfecta. Como Dios se ha comprometido a hacer de ti justamente alguien que sea como una copia de Jesús, y Él no puede fallar, sabiendo de antemano el resultado final, te ve ya como tal. Acepta que te ama durante todo el recorrido hacia la santidad, es decir, te ama tal y como eres ahora. El diablo y no Dios es el que te incomoda con esos pensamientos de derrota, hastío, desaprobación y culpabilidad. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación, lógicamente, mientras estamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y aprender a andar en el Espíritu lleva su tiempo. Cualquier acusación que permanezca después de confesar y pedir perdón no viene de Dios, sino del diablo. También conocerás que son del diablo cuando se trate de descalificaciones generales y vagas como no sirves para nada, no estás haciendo lo suficiente para Dios, nunca vas a cambiar, no lo vas a conseguir, vivir la vida cristiana en santidad es imposible, Dios es muy duro y muy exigente, etcétera, etcétera. Siempre que reconozcas que estás teniendo este tipo de pensamientos, acabas de verle las orejas y el rabo al enemigo de las almas. Cuando una acusación del diablo sea cierta, simplemente dile en voz alta: Satanás, tú tienes razón, soy malo y lo que hice está mal, pero solo mira la sangre de Jesús que acaba de limpiarme porque ya confesé. Ahora vete de mí en el nombre de Jesús. Recuerda que no hay pecado grande ni chico que al confesarlo a Jesús la sangre no lo pueda limpiar. Juan 1:7. Pero si andamos en luz, es decir, si no escondemos nada, no nos escondemos de Dios, ni de la gente tampoco, porque el que se esconde de la gente es porque está haciendo cosas indebidas. Repito, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Es decir, cuando no hay luz no puede haber comunión. ¿Por qué? Yo no puedo tener plena comunión o intimidad con mi esposa si le estoy ocultando algo, le estoy escondiendo algo, es decir, no estoy en luz con ella. Bien, como Él está en luz, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, estoy en luz, vengo a la luz, confieso y entonces la sangre me limpia y continúo caminando. Decía Guasmani, esto es como un coche con las ruedas, el coche avanza porque las ruedas giran. Yo caigo, tropiezo, confieso, pido perdón, la sangre me limpia y sigo caminando al siguiente nivel, ¿verdad? Decía otro predicador que el próximo nivel de crecimiento está tan cerca como tu arrepentimiento. También recuerda que el nuevo pacto se basa en dice, nos limpia, que resalta también, de todo pecado. Es decir, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda cubrir, por muy grave que nos parezca. También recuerda que el nuevo pacto se basa en lo que Dios se ha comprometido a hacer en nosotros sin necesidad de nuestra ayuda y no en lo que nosotros nos comprometamos a hacer. Eso sería el viejo pacto. En el nuevo se trata del Padre obrando para los hijos y no de los hijos obrando para el Padre. Dos cositas más. La introspección, en negrita introspección, para autochequeo delante de Dios está bien,
pero no te excedas en ella morbosamente, porque entonces deja de ser buena para ser negativa. Dios te ama y te perdona. Lo que tengas que confesarle, hazlo y luego continúa sin darle más importancia a los sentimientos. Los sentimientos no son fiables. Recuerda que andamos por fe y no por vista, 2 Corintios 5:7. También cuando te sientas acosado, no luches. Eso solo reforzará la tentación o la acusación. Solo quédate quieto y mira a Jesús y dile: Jesús, Satanás me está molestando, ocúpate tú, gracias. O decía aquel, Satanás me está llamando a la puerta, Jesús, ¿quieres abrir tú? Bien, un relato, ¿no? La esperanza, la fe y la experiencia caminaban hacia arriba por una pared. Cuando la fe miraba arriba tras la esperanza, todo iba bien. Cuando la fe miraba hacia abajo, hacia la experiencia, lo que estaba ocurriendo, todas las tres se venían al suelo. Es decir, es como andar en bicicleta. Si lo haces mirando a la rueda, chocarás o te caerás por no mirar al frente. Los que caminan mirándose al ombligo se chocan con las farolas de la acera. Se entiende, ¿verdad? Tenemos que poner los ojos hacia la esperanza, hacia lo que está delante y no hacia abajo, porque entonces la cosa nos venimos abajo. Recuerda que no tienes que basarte en los sentimientos para orar o leer las escrituras, solo tienes que hacerlo. Dios retira esos sentimientos placenteros de cuando en cuando porque quiere enseñarte a vivir por tu espíritu y no por los sentimientos, razonamientos o deseos de tu alma. Llegará el día que aprenderás a hacerlo y entonces tendrás la estabilidad que anhelas y también la paz y el gozo permanentes. Dejarás de ser un cristiano yo-yo cuando cruzamos el Jordán, cuando cruzamos el umbral de la victoria, y a partir de entonces no es que no haya ninguno, pero antes eran muchas más caídas o estábamos más mal que bien, pero ahora lo que vamos a estar es periodos que estamos muy bien, periodo que estamos mal, pero enseguida volvemos otra vez a estar bien y el estado normal es de estabilidad, de paz y de gozo. Ora y lee con regularidad, con independencia de los sentimientos o las ganas, la cuota que Jesús haya establecido para ti, 10 minutos, 20 o lo que sea. Exceso significará empacho, escasez significará anemia. Come y queda tranquilo, pues el que come no puede menos que crecer y creciendo los pecados se irán. Ellos te dejarán a ti, tú no tendrás que luchar para echarlos. No te enfoques en luchar con los pecados, así los potenciarás, sino en comer. Un bebé de 1 añito apenas levantará una carga de 1 kilo. Cuando crezca no le será problema levantar 50, y eso ocurrirá no por tratar o pensar en ello, sino por haber comido hasta hacerse adulto y capaz. Me parece excelente que en esos momentos leas la Biblia. Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Es decir, no tenemos que estar siempre alegres. Eso no es una mentira. Y no, sonríe, que Dios te ama y tú estás sufriendo y estás pasándolo mal, ¿no? No, no seas hipócrita. ¿Está alguno alegre? Pues cante alabanzas. Hasta el Señor estuvo triste. No tiene que ser un tiempo de oración formal. Habla con tu padre cuando lo necesites y habla con él como hablarías con un padre, sin rollos, circunloquios o formulismos. Decía Teresita de Lisieux, cuando tengo que decirle algo a Jesús, se lo digo con pocas palabras sencillas y él me entiende. Habla con Jesús en cualquier momento o situación. Habla con él de todo y para todo. Si estás estreñido, cuéntale. No es broma. Si estás contento, cuéntale. Si triste, cuéntale. Aunque no sientas que te está oyendo, cree que lo hace, porque es verdad. Cuando sientas que no estás haciendo bastante y que él no se agrada de ti, le estás viendo las orejas y el rabo al que tú sabes. La prueba es clara. Tú quieres agradarle y que tengas ese anhelo es la prueba
que evidencia la mentira de Satanás. Recuerda que tú no tienes que hacer nada, él ya lo hizo todo. El cristianismo es papá Dios obrando para cuidar de sus hijos y no los hijos cuidando de su papá. Y de hacer nada que él no te mande, ¿eh? No tomes iniciativas propias. Limítate a tus quehaceres cotidianos y solo espera sus indicaciones. Si no hay indicaciones, aunque pase mucho tiempo, simplemente sigue con tu rutina diaria, por muy aburrida que sea. Sin duda, cuando Él quiera algo de ti, te lo hará saber y tú de algún modo sabrás que es Él. Mientras tanto, solamente espera tranquilo. Lamentaciones 3:26 dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Yahvé. Bueno es esperar en silencio la salvación de Yahvé. El silencio, estamos estos días grabando vídeos de la oración del silencio, que es la oración de tabernáculos. Para eso hay que crecer y llegar allí. Encomienda a Yahvé tu camino y confía en Él y Él hará, no tú. Eso lo dice Salmos 37:5. No te muevas si Él no se mueve. Déjate guiar por la nube del Espíritu Santo, muévete solo tras de ella. Éxodo 40:36. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día que ella se alzaba. Hasta el día que ella se alzaba, quietos, paraos. Porque la nube de Yahvé estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Números 9:17 es el mismo pasaje, dice, cuando se alzaba un pasaje paralelo, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Yahvé los hijos de Israel partían, y al mandato de Yahvé acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Por ejemplo, no cambies de trabajo si el Señor no te ha dicho, si la nube, si el Espíritu Santo, que eso es lo que simboliza la nube, no te ha dicho que lo hagas, tienes que permanecer en tu trabajo por mucho que te desagrade, tienes que seguir en tu rutina por mucho que te parezca tediosa, porque hasta que el Señor te dice, para aquí, tú quieto ahí, ¿no? Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Yahvé y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Yahvé acampaban y al mandato de Yahvé partían. Por ejemplo, yo suelo decir que si la nube se levantaba y alguno se quedaba rezongando porque no quería avanzar, porque tal, no sé qué, que es muy duro, que tal, que no sé. Pues entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que se tostaba por el sol, ¿verdad? Y se quedaba solo y ahí venía pues el temor, el miedo y todo lo que puede ocurrir. ¿De acuerdo? Y si era al revés, ellos querían salir y la nube estaba quieta, pues lo mismo, se iban a solos y entonces iban a tostar o helarse o que lo que ocurriera, porque no iban a tener ni la protección del fuego ni de la nube, ni la sombra de la nube. Bien. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, es decir, por un ratito, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían, o se había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. Fíjate, acabamos de acampar y esta vez al día siguiente otra vez a empacar y a volver a salir. Bien, lo que diga el Señor, ¿no? O mucho tiempo, o a veces rápidamente Él nos abre la puerta y tenemos que movernos. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Yahvé acampaban, y al mandato de Yahvé partían, guardando la ordenanza de Yahvé, como Yahvé lo había dicho por medio de Moisés. Claro está, tendrás que aprender a reconocer y seguir esa nube, y eso es un proceso, algo gradual. Aprenderás a reconocer esa voz como reconoces la voz de tu madre. Relájate y disfruta la vida en la gracia, saber que Dios nos es propicio favorable.
Esa es la gracia, saber que Dios nos es propicio o favorable. Así nos podemos relajar, aunque no hayamos llegado a la madurez. Lee Colosenses el capítulo 2 de Colosenses. Lee Colosenses capítulo 2, lee también 1 Corintios 3:19, que dice así: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Hijo, come, bebe y disfruta las cosas sanas de Dios según el Espíritu lo apruebe o no para ti personalmente. Hay cosas que a ti te permitirá y a otros no, y viceversa. También hay cosas que ahora no se te permitirán y más luego sí, y viceversa. Hemos sido llamados a libertad, libertad para disfrutar las bendiciones de Dios y no a esclavitud. Solo que no uses esa libertad como excusa para la carne o el pecado. Dios te irá mostrando, dice Romanos 14:22. Bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hemos de vivir por el árbol de la vida y no por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Date cuenta que el árbol del conocimiento incluye tanto el mal como el bien. Es decir, hemos de vivir según el sentir interno de la vida del Espíritu Santo y no según lo que nos parece bueno o correcto, o malo o incorrecto. Pues incluso las que consideramos obras buenas, si Dios no nos ha guiado a hacerlas, son pecados, son obras muertas. El bien hecho según nuestra carne, es decir, según nuestra alma, es una obra muerta que Dios aborrece. Espero haberte ayudado un poco. Recuerda que me agrada hacerlo. Un fuerte abrazo. Y bien, pues eso ha sido el vídeo de hoy. En la próxima vez que toquemos este capítulo de mi libro de Reflexiones a campo del Gigal, continuaremos además con Daniel en Salvación y Santificación 4, Conversaciones con los clientes, parte 2 de Daniel. Y bueno, la próxima ya nos va a tocar retomar de nuevo. Para acabarlo, haremos 2 días seguidos, la semana que viene, el libro de los números. Nos quedan los números del 21 al 40, que veremos primero del 21 al 30 y después del 31 al 40. Y con eso terminaremos esos libros y ya retomaremos, como ya les he dicho muchas veces, Apocalipsis, el libro 1 de Apocalipsis, y lo dejamos ahí parado a la mitad. Bueno, mis hermanos, ha sido un deleite recordar estas asesorías con ustedes a nuevos creyentes y ver también cómo el Señor nos ha ido enseñando a nosotros en nuestra experiencia para que podamos transmitir a otros. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, los encomiendo a su gracia y les emplazo para la próxima. Los espero. Que Dios les bendiga. Pásenlo bien.